Hola amigos, bienvenidos a este capítulo número 21, ¿ok? Del programa de Junior a Junior que se lleva a cabo todos los viernes. Se graba el día viernes y se publica el día viernes, ¿ok? Un gusto saludarlos, este humilde servidor, Jorman Amaro, que les lleva este contenido entretenido y de información, en algunos casos básica, en otros casos un poco más avanzada, ¿ok? Para que ustedes puedan entretenerse, para que ustedes puedan aprender un poco más y les abra esa inquietud de saber más cosas referente al mundo de la programación y de la ciencia en general. El día de hoy, ¿ok? Como lo pueden ver en el título, vamos a ver un tema súper importante tomando en cuenta de que ya en esta tercera temporada vamos a entrar más en fondo en el tema del desarrollo web, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, pues yo toda la semana me puse a pensar cuál es el punto de partida y que en base a mi experiencia me hubiese gustado que tener de primera mano muchísimo más claro, y es el tema de cómo manejarnos en la terminal de la terminal de comandos, ¿ok? Cómo poderme desplazar, cómo ir a un sistema operativo, a otro sistema operativo dentro de la misma terminal de comando, cómo puedo crear cosas, cómo puedo eliminar cosas, cómo puedo avanzar de forma más rápida dentro de la terminal, cómo puedo retroceder en diferentes lugares dentro de la terminal de comandos. Eso a mí, en definitiva, desde un principio me costó muchísimo, para ser sincero. Yo iba avanzando dentro de mis estudios y dentro de mi clase, pero siempre iba quedando como esa falta en el tema de la terminal de comando hasta que la logré, de practicar y de ver tutoriales y de ver videos. Me logró captar la idea. Y pues evidentemente es lo que yo quiero acá comentarles el día de hoy, este viernes, de manera muy resumida, concisa, para que ustedes puedan de manera rápida poderlo comprender, para aquellas personas que estén comenzando a dar sus primeros pasos en la terminal de la línea de comandos, ¿no? Como siempre les digo, no se olviden suscribirse a nuestro canal de Junior a Junior, de compartir todos los videos. Estos videos se hacen con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación también, para que ustedes puedan entretenerse los días viernes, puedan aprender de cosas que nosotros estemos compartiendo por acá y puedan ir aprendiendo cosas nuevas. Les recuerdo igualmente que hace 2 semanas terminó la segunda temporada, en donde tenemos todos estos videos que están por acá, que hablan sobre diferentes líderes en el mundo tecnológico y personas innovadoras importantes que han marcado un antes y un después en el mundo de la tecnología como lo conocemos hoy en día, ¿no? Todos esos videos están por acá. Están uno de Bill Gates, de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sam Altman de OpenAI, los creadores de Google. Están los creadores de Linux, que hoy los vamos a tocar. Entonces, no se olviden suscribirse y darle like a este video. A todos, compártalo con sus amigos, con sus familiares o con aquellas personas que ustedes consideren que les puede servir en mucho o en poco todo esto que nosotros hablamos acá. Otra cosa que les quería comentar es que presumir esta foto que está por acá, que es del evento de Nerdearla que se hizo la semana pasada, el fin de semana pasado, fue jueves, viernes y sábado, ¿ok? Nosotros estuvimos allí presencialmente el día viernes y sábado. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder tener nuestro stand de JavaScript Chile allí en ese evento, poder compartir con la comunidad, poder invitar a más personas a que formen parte de la comunidad y que puedan aprender tanto nosotros de ellos como de ellos de nosotros. Esa es la idea de la comunidad, poder compartir todo ese conocimiento que cada uno de nosotros ha ido cultivando y que la idea de nosotros es brindarlo y darlo a mostrar a cada uno de los integrantes de la comunidad, y que mientras más integrantes o miembros tenga la comunidad, pues va a ser muchísimo mejor. En esta fotografía pues vemos al grandísimo Mauredev, que tuve el placer de conocerlo también en esos días por allí. Estuvo también en un after luego del evento también con nosotros, compartiendo con toda la comunidad JavaScript Chile, los organizadores de Nerdearla y otras comunidades que estuvieron allí. Estuvimos compartiendo esas fotos, no están públicas, quedarán para nuestras personas en particular. Hay unas por allí que salieron. Si siguen a algunas de las personas dentro de la comunidad, algunas fotos salieron y algunos reels por allí de Mauredet por allí tomándose unos shots. También están por internet. Yo no la tengo, pero están por allí. Si la pueden conseguir, pues, se las dejo de tarea. Y nada, fue súper increíble ese evento porque conocimos muchísima gente. Mucha gente se interesó en formar parte de la comunidad.
Y bueno, esto es parte de la comunidad de Java, son muchísimos más. Esto es parte de la comunidad de JavaScript Chile, que nos pueden seguir a través de Instagram, ¿ok? JavaScript Chile, ¿ok? O a través de LinkedIn también, o Discord, también estamos por allí. En la descripción del video voy a dejar toda esa información para allí para que ustedes nos puedan seguir. Y bueno, hasta acá el grandísimo Fabián, que es uno de nuestros líderes de la comunidad. Está Sergio, está Leslie, está Alfonsina, está Paulita, está Anita, está el Mauridev. Entonces, claro, todos nosotros formamos esta comunidad tan maravillosa que es la programación en general, ¿no? Para los que pudieron asistir y para los que pudieron acercarse al stand de JavaScript, muchas gracias por la buena onda, muchas gracias por estar allí presente. Los esperamos en los próximos eventos de JavaScript Chile, ¿ok? En donde yo voy a estar presente en esos eventos, van a estar presentes todos los miembros de la comunidad aportando su granito de arena y para que ustedes también puedan empezar a involucrarse en el mundo de la programación y de las comunidades de programación como tal. Y a la final de cuentas todos somos una sola comunidad. Eso con respecto a nerdearla. Otra cosa que les quería comentar con respecto a estos anuncios parroquiales, como bien los llamamos, es que no se olviden que estamos promocionando un bootcamp que va a ser llevado a cabo por Scalab Academy, que fue la academia en donde yo me formé como desarrollador de software y muchos más cursos, pero ellos están enfocados en bootcamp a gran plazo, por ejemplo, unos 6-7 meses. Y ellos están desarrollando un bootcamp con respecto a Azure, las certificaciones de Azure. Y obviamente con la inteligencia artificial. Tanto Azure e inteligencia artificial van de la mano. Y Scalab está desarrollando un bootcamp de la mano con Microsoft como sponsor. Y eso lo van a hacer a cabo aproximadamente a mediados de julio, agosto. Va a arrancar ese bootcamp. Pero probablemente vayan a haber otras tiradas más de este bootcamp. Y no se olviden que esto lo pueden hacer tanto ustedes como particular si quieren formar parte de este bootcamp o quieren también involucrar a sus empresas, porque bien, si bien es cierto, esto es un bootcamp que está enfocado de manera empresarial para que las empresas puedan contratar o capacitar a un grupo de trabajadores en el ámbito de Azure, de la nube de Azure, pero de cloud, pero no quiere decir que ustedes como particulares no lo puedan hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y o si ustedes quieren involucrar a las empresas a las cuales ustedes trabajan, también lo pueden hacer. Me pueden contactar directamente por mis canales privados, por LinkedIn. Ustedes ubíquenme por allí, me escriben, me preguntan me dicen que están interesados con el bootcamp de Azure, de Scalab. Y pues yo allí me contacto con ustedes, les explico más detallado en qué consiste este programa, cuánto tiempo va a durar, la forma de financiamiento, cómo se va a pagar. Entonces es importante que si realmente están interesados o quieren conocer algún tipo de información con respecto a este bootcamp en particular de Scalab, de Azure y de sus certificaciones, me puedan contactar o puedan visitar también su página web, que es scalab.tech, y ahí hay un icono de agendar con un ejecutivo y allí pues se van a poder contactar con ellos. Entonces, entrando en materia con respecto a lo que les había comentado el día de hoy, ¿ok? Que es con respecto a la terminal de comandos, no sé si ustedes en algunos casos se han encontrado con algo como esto. Yo creo que ustedes en algún momento se han encontrado con algo como esto y los abruma. A mí en algún momento me abrumó mucho, ¿ok? Poder lograr entender qué era lo que significaba cada una de estas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo voy a entender yo eso? O sea, yo me imaginaba que cada una de estas cosas era una línea de código que yo tenía que colocar, que qué era esto, que qué era lo otro, que cómo lo voy a entender. De verdad eso a mí me impactó, siempre me llamó la atención, siempre me gustó muchísimo. Pero bueno, mis caminos inicialmente, profesionalmente, arrancaron por otra área. Y bueno, al final de cuentas terminé acá en el mundo de la programación. Pero me costó entenderlo. Entonces yo quiero en este video, ¿ok? Poder decirle a grandes rasgos cómo yo logré entender todo esto, cómo lo hice, que en definitiva es muy importante y a mí me ayudó muchísimo. Entonces, vamos a eliminar esto y vamos a mostrarle esta pantalla que yo tengo acá. Esta pantalla
¿ok? Que si ustedes ven, habla de Linux, ¿ok? Pero es que Linux no es solamente Linux, para que podamos entenderlo. De hecho, hay un video en donde yo hablo de Linux, ¿ok? Que está en el canal, en donde hablo más de una hora extendida sobre Linux, ¿ok? Se los invito a ver ese. Pero acá les voy a dar resumido qué pasa. Que Linux está compuesto por dos cosas. En general, debería ser GNU Linux, como lo llama Richard Stallman, ¿ok? Pero por tema de practicidad, se empezó a llamar Linux porque es más corto y más simple, ¿no? Pero GNU y Linux es lo que forman esto que nosotros estamos usando hoy en día, que es el sistema operativo de Linux. GNU, si recuerdan, cuando Richard Stallman empezó a hablar de este tema, él lo que estaba buscando era crear todas las distribuciones, pero a él le faltaba cómo conectar todas esas distribuciones del software con el kernel o con cómo conectaba cada una de esas cosas con cada uno de los componentes de la computadora. ¿Qué pasa? Para eso fue que Linus Torvalds creó el kernel, ¿ok? Que es lo que nosotros, que en esta gráfica lo vemos acá bien explícito. ¿Qué pasa? Está el kernel es lo que ayuda a conectarse con cada uno de los componentes de hardware, que sería el CPU, la memoria, los diferentes dispositivos o periféricos, y al mismo tiempo es lo que va a permitir que cada uno de esos periféricos se conecten con las aplicaciones, que en definitiva sería todo lo que es todas las distribuciones. Entonces, unido la tecnología que estaba creando Richard Stallman con el kernel que creó Linus Torvalds, es lo que nosotros conocemos hoy como Linux. Que Richard Stallman lo llama GNU Linux porque es la integración de las dos, pero es un tema de nombre nomás. ¿Qué pasa? Que existen diferentes versiones que se han creado a raíz de ese sistema operativo, como ustedes pueden ver. Y una de esas, vamos a ver acá, vamos a mostrarle esta y vamos a mostrarle esta. ¿Qué pasa? Que acá yo tengo dos cosas. Aquí yo tengo una lámina que me agarré por allí de internet, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El sistema operativo de Linux está basado en Unix, ¿ok? Y aquí hay una gran diferencia, ¿ok? Porque es que, ¿qué pasa? Por eso es que a veces ustedes escuchan, ¿no? Que los programadores prefieren usar Mac o prefieren usar Windows. ¿Por qué prefieren usar Mac? Porque la terminal de comandos en Mac ya está basada en Unix. Y Linux está basado en Unix, entonces es más nativo usar Linux en un Mac que en un Windows, ¿ok? Pero eso ha cambiado un poco. Ya les voy a explicar por qué. Existen diferentes versiones, ¿ok? De Linux, como ustedes pueden ver, está Debian, está Ubuntu, está Fedora y muchísimas más. La que normalmente es más difundida es Ubuntu, ¿ok? Pero no quiere decir que las otras sean mejores o peores, sino que el entorno gráfico es diferente. Hay unas que se parecen más a Windows, hay otras que se parecen más a Mac, hay otras que se parecen mucho más a ninguna de las dos. Entonces, eso es lo único que las diferencia. Pero en definitiva ya Linux es mucho más compatible con diferentes aplicaciones de lo que era antes. Entonces, ¿por qué hago la diferencia entre Mac y Windows? Que es los sistemas operativos que básicamente usamos más a diario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando tú usas una Windows, anteriormente, cuando tú usabas una Windows, tenías que particionar el disco en dos. Tener en una parte Windows y en la otra parte Linux. Entonces, para tú poder usar Windows, arrancabas la computadora, entonces arrancabas el sistema Windows. Para poder usar Linux, tendrías que reiniciar toda la computadora y iniciar la computadora con Ubuntu o con la distribución que tú tuvieras. Entonces era un tema porque tienes que salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar para poder moverte, ¿no? Pero luego de cierto tiempo eso fue mejorando y fue mejorando y fue mejorando hasta nuestros días, que existe algo que nosotros llamamos Windows Subsystem for Linux. ¿Qué es lo que es eso? Es algo maravilloso para los amantes del sistema Windows, del sistema operativo Windows. Yo uso Mac, pero también tengo Windows. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una Windows, tú cuando arrancas Windows, tú estás dentro del sistema operativo de Windows, estás ahí adentro. ¿Qué pasa? Con ese Windows Subsystem for Linux lo que te permite es abrir una terminal de comandos como una aplicación normal, pero esa terminal de comando va a estar basada en Linux.
Entonces, tú no necesitas salirte de Linux para estar en el entorno gráfico de Windows. Ya tú estás en el entorno gráfico de Windows, estás trabajando en Windows, tú puedes moverte dentro de tus carpetas de Windows sin ningún problema gráficamente, pero tu terminal de comando que tú vas a tener allí va a estar en Linux. Entonces es maravilloso porque no necesitas salirte para entrar en Windows, después salirte para entrar en Linux, no. Sino que ya tú lo tienes en un entorno gráfico de Windows, ya tú tienes tu terminal encima de Linux. Entonces esa es una gran ventaja que tenemos hoy en día. Y claro, yo anteriormente cuando empecé a estudiar programación no tenía una Mac, sino que fue gracias a un amigo que me facilitó el poder adquirir esta computadora que tengo hoy en día. Muchas gracias. Pero en esa oportunidad, y todavía la tengo una Windows. Y nada, tenía que empezar a programar en Windows. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a estudiar programación, evidentemente lo primero que te enseñas es a usar la terminal de Linux. Sería lo más lógico, ¿no? O que tú autodidactamente aprendas a usar la terminal de comando. Yo instalé el Windows Subsystem for Linux, pero tenía un cacho, un temazo allí, porque no, yo quería guardar mis proyectos dentro de Windows, en mis carpetas de Windows, no dentro de Linux, pero como yo estaba usando la terminal, yo estaba dentro de Linux. ¿Cómo me pasaba dentro de la terminal a todos mis archivos dentro de Windows? Era un cacho, no era un temazo, no sabía cómo hacerlo, sino que después de estudiar y investigar lo logré entender. Pero en un principio me pasé unas cuantas horas, un día más o menos, tratando de entender cómo me devolvía, porque les recuerdo, yo estaba comenzando en la programación, no tenía ni idea, me llamaba mucho la atención, pero nunca había intentado codear así de fondo. Entonces eso era totalmente nuevo para mí. Yo venía del mundo administrativo y entrar a manejar una consola era algo que no lo había manejado nunca. Entonces, ¿qué pasa? Me sucedió mucho eso. Y bueno, evidentemente hay muchas cosas dentro del mundo de la terminal que tenemos que tener claro. Y es que todas las terminales de comando parten de una raíz. Yo acá les tengo una imagen. Vamos a ver si las tengo. Acá está. Esta que está acá. Esta imagen que yo les tengo acá. Esta imagen que yo les tengo acá es de Windows. Por ejemplo, ustedes en Windows, ustedes tienen un directorio C, que es donde están todos sus documentos. Pero existe dentro de la terminal un slash, que es esta figura que ustedes ven acá, que es el home. Y dentro de ese home ustedes van a tener todos los directorios raíz. O sea, imagínense que eso es como un árbol, ¿ok? Y que ese árbol, para ustedes llegar allí en la parte más arriba del árbol, ustedes tienen una raíz que comienza con este slash. Y a medida que ustedes le van agregando ese slash, otras cosas, ustedes van a ir llegando hasta donde ustedes quieran. Ramificándose también, pero siempre con un slash. Pero cuando ustedes vean un slash solo, es porque evidentemente están en la raíz de toda esa rama de ese sistema, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta porque más adelante lo vamos a ver. Y bueno, cuando ustedes listan lo que está dentro de ese directorio raíz, hay diferentes carpetas, ¿ok? Que son todas estas que están acá. Que bueno, esas carpetas tienen diferentes significados, ¿ok? Y yo igual por acá les tengo como una información con respecto a lo que significan esas carpetas. Porque acá estamos mejorando la edición, estamos mejorando el contenido. Entonces yo dije, bueno, pero les voy a hablar de esas carpetas, pero no les voy a explicar ni siquiera qué son esas carpetas. No. Hay unas cosas que yo no entiendo, porque hay cosas que son propias del sistema. Pero igual acá está toda la descripción de esas carpetas. Por lo menos hay una carpeta que se llama bot. Ya lo vamos a ver más gráficamente. Y esa carpeta contiene los archivos necesarios para iniciar su sistema. Está una carpeta que se llama etc. Contiene archivos de configuración global. Esta carpeta que se llama USR contiene todos los programas y archivos de soportes utilizados por los usuarios habituales. Está la carpeta var. Contiene datos que son variables, incluidos los archivos de registro del sistema. Está la carpeta home. Está la carpeta tmp, contiene archivos manuales creados por aplicaciones de usuario. Dev. Y está la carpeta pproc, que contiene información sobre los procesos que se están ejecutando actualmente, así como algunos parámetros del núcleo. Y bueno,
Ustedes pueden tomarle un screenshot a esta parte del video para tener esta información, o lo pueden ver dentro de su propia terminal y lo van investigando aparte para que ustedes vean cuál es el uso de cada una de esas carpetas o de esos folders dentro de la raíz de la terminal. Pero evidentemente estos son los que normalmente se van a conseguir, ¿no? Entonces, teniendo esto como base, nos vamos a ir a nuestra terminal de comando, que ya yo estaba viendo unas cositas ahí, la vamos a limpiar. Para ustedes limpiar, para ustedes borrar todo lo que ustedes tengan dentro de la terminal de comando, ustedes pueden usar un comando que se llama clear. Y ahí le dejan en limpio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Clear. Ahí estamos. Ustedes cuando inicien, cuando ustedes abran su terminal de comando, ustedes siempre van a comenzar en un directorio home, ¿ok? Pero como yo les dije, hay un directorio raíz, ¿ok? Que es ese directorio que colocamos con un slash. Así tan simple como ustedes lo ven. Cuando yo le dé con ese slash, eso me va a llevar al directorio raíz. Yo le voy a dar ahí el slash. Y fíjense que para yo ver todo lo que hay dentro de alguna carpeta, yo lo que voy a hacer es colocarle un comando que se llama ls. Y con ls yo listo todo lo que está dentro de esa carpeta. ¿Ok? O hay otro comando, por ejemplo, para yo saber dónde estoy ubicado dentro de la línea de la terminal de comandos, existe un comando. Vayan colocando un screenshot o anoten los comandos que yo les voy diciendo. Existe un comando que se llama pwd en la terminal, y con ese pwd yo lo que voy a saber es en qué lugar estoy dentro de la terminal, ubicado. Claro, aquí no me apareció nada, pwd, porque estoy en la raíz, ¿ok? Pero yo más adelante se lo voy a mostrar de nuevo. ¿Qué pasa? Como le dije, yo le doy ls y ahí ya listo todo lo que yo tengo en mi raíz. Esto es en una Mac. ¿Qué pasa? Aquí están muchos de los archivos que yo les acabo de hablar. Está var, está usr, está home, está dev, está user. ¿Qué pasa? Que para yo poder ingresar a mi directorio, ¿ok? Al directorio donde yo tengo mi usuario dentro de toda esta raíz, que evidentemente, por lógica, debería estar en user, ¿ok? Yo para poder entrar a ese directorio existe otro comando. Entonces tenemos el ls para listar todo lo que yo tengo dentro de un archivo o de una carpeta. ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo yo me muevo a esas carpetas? Hay un comando que se llama cd. Entonces yo voy a dar cd y coloco user, que es esta carpeta que yo tengo acá. Doy enter y si se dan cuenta ya yo acá me moví a mi carpeta user. Si yo doy pwd, fíjense que ahora sí me muestra que yo estoy en user. Acá está. Si yo doy ls, ahí me va a listar todo lo que yo tengo dentro de esa carpeta user. Y por lo general, en esa carpeta user están todos los usuarios que ustedes tienen registrado en su computadora. A veces ustedes le crean un perfil a su mamá, un perfil a su esposa, a su novia, y ustedes tienen su perfil. Entonces tienen varios perfiles. Eso va a estar en user. Yo tengo uno solo, pero si ustedes tuvieran más, cuando ustedes den en user ls, ahí les va a aparecer todos los usuarios que ustedes están allí. Entonces, si yo quiero entrar a ese usuario, yo le voy a dar, como le acabo de mostrar, cd, y existe un truco, que es que, por ejemplo, normalmente coloquen las 3 o las 4 primeras palabras de la carpeta que ustedes van a abrir. Por ejemplo, yo coloco aquí cd y your, le doy tabulador con la tecla de tabulador, y ahí me va a autocompletar esa carpeta, si la tengo yo dentro de ese directorio, ¿no? Le doy ls, le doy enter, le doy ls para ver qué es lo que yo tengo de ese directorio. Y ahí volvemos a mi home, ¿ok? Que es todos estos archivos que están acá, que son los de mi home, que está el documento, la librería, las fotos, las publicaciones, todo eso que está allí. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo le di a la barra, al slash, me fui al directorio raíz, que es donde inicia todo, y con el comando S, yo listo todo lo que está dentro de ese comando con el comando cd, yo me voy moviendo a las carpetas dentro de ese directorio. Por ejemplo, acá yo me moví a mi carpeta de usuario, cd user, con el comando pw, veo en qué directorio estoy, y así me voy moviendo. Por ejemplo, yo aquí listé lo que estaba dentro de user y estaba mi directorio, Yorman, ingresé dentro de Yorman, ¿ok? ¿Y qué es lo que tengo yo acá? Tengo todos estos directorios que están acá. Hay otros comandos que, por ejemplo, dentro de cada comando existen opciones.
Entonces, y las puedo combinar. Por ejemplo, si yo quiero listar lo que yo tengo dentro de ese directorio del home, vamos a ver, yo estoy en pwd, estoy dentro de mi home, vamos a limpiar. Estoy dentro de mi home, pero yo quiero listar lo que está dentro de home. Lo listé, pero yo quiero saber más características de cada una de esas carpetas que están allí. El tamaño del archivo, quién lo creó, qué fecha fue creado. Para eso hay una opción que es ls-l, y ahí me va a listar cada una de las características que tiene esos archivos. Ahora, si yo no solamente quiero ver los archivos visuales, sino que yo también quiero ver los archivos ocultos, yo le puedo dar ls-a, y ahí me va a listar estos archivos que ustedes ven con punto, son los archivos ocultos. Y estos que ustedes ven sin punto son los archivos normales que están a la vista. Ahora, yo los puedo combinar los dos. Vamos a limpiar. Yo lo voy a listar, tengo eso, pero yo no solamente en un solo comando quiero ver las características que tienen esos archivos, y aparte de eso quiero ver las características de los ocultos. Entonces yo lo puedo combinar esas opciones. Yo puedo dar ls-l-a, y ¿qué va a pasar? Ahí me va a listar todas las características de esos archivos, de esos folders que están dentro de esa carpeta, y aparte de eso me va a listar los ocultos, con todas sus descripciones y sus características. Como ven acá, acá está la fecha, acá está la hora en que se creó, quién lo creó, en dónde se encuentra ubicado. Estos son temas de seguridad. Entonces yo puedo ver todo eso que está allí. Vamos a limpiar. Existe un comando bien chévere, que por ejemplo, si cuando yo lo voy a listar, me lista horizontal, pero yo lo quiero ver en vertical, yo le doy ls, que es para listar lo que yo tengo, -1, y ahí me lo va a listar de forma vertical y no horizontal como está acá. Ahora, recuerden que para yo moverme dentro de carpetas es con cd. Ahora, si yo me quiero mover vamos a suponer, vamos a navegar hasta mis proyectos, yo le voy a dar cd, primero vamos a ver lo que hay, ahí está, cd documentos, porque yo quiero entrar a este documento que está acá, le doy tabulador y entro, yo listo, y ahí fíjense que esto es lo que yo tengo dentro de documento. Tengo una carpeta, por ejemplo, que se llama proyectos, yo le puedo dar cd pro y me autocompleta proyectos, enter, vamos a ver lo que yo tengo ahí adentro, y estoy dentro de proyectos, estos son todos los proyectos dentro. Si yo quiero entrar, ahora, si yo me quiero regresar, que esto es otra cosa importante, si yo me quiero regresar a un espacio antes, es decir, si yo me quiero regresar, estoy ya en proyectos, si yo estoy en proyectos acá y me quiero regresar a documentos, el comando cd punto, y allí él se me va a devolver. Vamos a ver, crear. Se me devolvió un espacio y yo estoy en documentos. Vamos a hacerlo de nuevo. cd project. Fíjense que yo ahí estoy en proyectos, pero yo me quiero devolver a documentos. cd punto, y ahí me devolví a la carpeta de documentos. Si yo listo, ya yo estoy en documentos, no estoy dentro de la proyectos. Entonces, eso, para yo devolverme en una posición es cd punto. Pero ¿qué pasa si yo me quiero devolver más de una posición? De una sola vez, sin estar cd punto y después cd punto y después cd punto. ¿Qué pasa? Vamos a irnos a mis proyectos de nuevo. Ahí yo estoy en proyecto. Vamos a irnos a la carpeta dentro de un proyecto. Vamos a suponer que quiero ir a tablero, cd, que es un proyecto que yo tengo hecho, ls. Ya yo estoy dentro, si ustedes ven acá, yo estoy dentro de tablero, pwd. Ya yo estoy, miren, yo estoy en mi carpeta tablero, que está dentro de proyectos, que está dentro de documentos, y que eso está dentro de mi usuario Jorman. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero devolver a documentos? De una, sí, porque si yo le doy cd punto, me va a devolver a proyectos. Si yo le doy cd punto, me va a devolver a documentos. ¿Qué pasa si yo quiero devolverme desde donde estoy hasta documentos? Y así cuantas veces quiera. Yo le voy a dar cd punto y una barra invertida. Y le vuelvo a dar punto. ¿Qué pasa? Ahí se me va a devolver dos espacios. Vamos a hacer la prueba. Y fíjense que yo estoy en documentos. Vamos a listarlos con ls. Y lo que yo tengo ahí adentro son lo que está dentro de mi carpeta de documentos. Que están los proyectos, está Platzi, está Udemy, son cosas que yo he hecho allí de cursos. Eso está allí en documentos. Y yo estaba en mi carpeta de tablero de proyectos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero devolverme de un solo golpe a la carpeta anterior en donde yo estaba?
Eso lo vamos a hacer con CD menos, CD menos. Yo le doy CD negativo. Y fíjense que ya yo ahí me devolvía a mi tablero. Vamos a ver, PWD, ya yo me devolví al tablero. ¿Ven? La carpeta anterior. Y eso que me... Recuerden que anteriormente yo estaba en tablero y me devolví dos espacios. O sea, pasé por proyectos y pasé a documentos. Y luego de eso, con el CD menos, me devolví al proyecto de tableros. Por ejemplo, si yo listo acá, fíjense que yo estoy listando lo que tengo adentro de tablero. Tengo mi carpeta de clientes, mi carpeta de distribución, mi Node Modules, mi package JSON. Todo eso lo tengo dentro de ese proyecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero irme al principio, a mi home principal? Hay dos opciones. Yo le puedo dar CD. Y fíjense que si yo le doy ls, estoy en mi home. Aquí están mis documentos, mis aplicaciones. Vamos a devolvernos a mi tablero. O sea, al último directorio donde yo estaba. CD menos. Me vuelvo a mi... Fíjense que yo estoy aquí en mi tablero. PWD. Aquí estoy en tablero. ¿Ok? Clear. PWD. Aquí estoy en tablero. ¿Ok? Entonces, la opción que vimos fue CD. Pero hay otra que es CD virgulilla. Que es esta cosita que tiene como... Que le ponemos encima a la ñ. ¿Ok? Entonces, CD virgulilla, Enter. Y eso también me va a devolver a mi home. Entonces, tenemos esas opciones. Para yo poderme devolver la cantidad de espacios que yo determine con cd punto punto barra punto punto barra punto punto o slash punto punto, aquí quiere decir que yo me voy a devolver 1, 2, 3, 4 posiciones hacia atrás. O si yo quiero devolverme al principio, a mi home, cd normal o cd virgulilla con espacio. ¿Ok? Eso lo hacemos de esa forma. ¿Qué pasa si yo quiero, ya, vamos a suponer que ya yo me sé mover dentro de mi folder, sé moverme para atrás, sé moverme para adelante? Otra cosa es que, por ejemplo, si yo quiero, si yo estoy en mi home y quiero irme directamente a mis proyectos con la ruta, ¿ok? Entonces yo puedo colocarle todo de una sola vez. CD, documentos, cd docu, ahí está, vamos a ver, clear. Ahí estoy. Yo le voy a dar cd documentos, ahí está, cd documentos. Yo sé que la carpeta que quiero entrar después de documentos es la de proyectos. Aquí no me aparece, pero yo sé que está dentro de documentos. Yo pongo pro, para que me autocomplete con tabulador, proyectos. Y ya yo fíjense que no necesito poner cd documentos, después cd project para ir en esa ruta, sino que ya yo acá le doy enter y ya yo estoy en mis proyectos. Fíjense que aquí está el tablero, el que acabamos de abrir. Entonces vamos a devolvernos al home con cd. Y fíjense que yo allí estoy en mi home. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es crear archivos? ¿Ok? Que eso es un tema súper importante también que solemos usar. Por ejemplo, si yo quiero crear o eliminar archivos, porque existe una forma para crear archivos y existe una forma para crear carpetas. Entonces, para yo crear carpetas, ls, vamos a crear una carpeta en mis proyectos. cd documents, vamos a ver, vamos a entrar a mis proyectos como aquí lo estoy viendo, cd pro, y me lo autocompleta con el tabulador. Ahí yo estoy en proyecto. ¿Ok? Yo quiero crear una carpeta nueva aquí porque yo voy a comenzar un nuevo proyecto. ¿Qué pasa? Para eso usamos el comando mkdir. Vamos a suponer que esto le vamos a colocar el nombre de prueba. Entonces colocamos mkdir, espacio y el nombre de la carpeta que vamos a crear. Entonces le damos enter y si yo listo lo que yo tengo dentro de mis proyectos, aquí está mi carpeta de prueba. ¿Ok? Ahora, si yo quiero crear un archivo dentro de esa carpeta, porque una cosa es crear carpeta y otra cosa es crear archivo, vamos a movernos dentro de esa carpeta. cd prueba, ahí me lo autocompleta, enter, y ya yo estoy aquí dentro de prueba. Si ustedes ven acá, pwd, para saber dónde estoy, y estoy dentro de prueba. Vamos a borrar. Clear, pwd, ahí estoy, dentro de prueba.
Yo ahí dentro de prueba quiero crear un archivo. Vamos a suponer que voy a crear un archivo HTML. Entonces yo aquí coloco un comando que se llama touch. Así como lo estás viendo allí, touch, y el nombre del archivo. Vamos a suponer que va a ser index.html. Le doy enter. Y si yo listo lo que tengo dentro de prueba, ahí vamos a ver que está el archivo de index.html. ¿Ok? Aquí lo estoy creando. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo crear una carpeta y cómo crear un archivo. Para crear una carpeta, recuerden que es con mkdir y el nombre de la carpeta. Y para crear un documento es touch y el documento. Y no se olviden de poner la extensión, si es HTML, si es CSS o plano, lo que ustedes vayan a crear. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que ahora quiero es eliminar? Porque ya yo creé el index, pero ya yo lo quiero eliminar. Entonces para eso usamos un comando que se llama rm y colocamos el nombre del documento o del archivo que queremos abrir. Vamos a suponer que queremos eliminar el de index. Index.html. Le doy enter y si yo listo lo que tengo en la prueba, ya no tengo nada porque lo eliminé. Ojo con esto de eliminar los archivos en Linux, porque no es como en el entorno gráfico de Windows o de Mac que tú lo puedes enviar a la papelera y luego tú lo puedes recuperar. No, acá tú lo eliminas y se fue. Hay unas formas que tú lo puedes recuperar, pero no sean sencillas. Entonces, incluso imposibles algunas. De hecho, yo no me meto mucho con él. Para borrar cosas, yo trato de más bien hacerlo gráficamente, con la papelera reciclaje y todo el tema. Trato de no borrar cosas directamente de la consola porque suele ser delicado. Hay que estar muy seguro de lo que estás borrando y en dónde estás borrando. Y con el comando que estás usando. Entonces, ese es rm para borrar el archivo. Ahora, si yo quiero borrar la carpeta que acabamos de crear de prueba, eso es otra cosa. Vamos a devolvernos a una posición atrás, que es la de proyectos, y vamos a listarla. Aquí está esta carpeta, la de prueba. Si yo quiero borrar esta carpeta, ya no voy a usar el rm, porque el rm espacio y el nombre del archivo es para borrar el archivo. Para borrar la carpeta, yo me voy al directorio general donde está esa carpeta, o sea, yo estaba dentro de prueba. Dentro de prueba no puedo borrar prueba, tengo que salirme a donde está esa carpeta de prueba, que yo la tengo dentro del project. Entonces estoy en project y aquí yo lo que yo voy a usar es rmdir. Y con mrdir espacio y coloco el nombre de la carpeta, prueba se llama esa carpeta, enter y ahí la borré. Si yo le doy ls para listar lo que yo tengo dentro del project, ya no debería aparecer esa carpeta. Fíjense que ya no está, yo la borré. Entonces, el resumen de esos dos códigos, tenemos dos códigos. Uno para borrar archivos y uno para borrar carpetas. Para borrar carpetas es rmdir, ¿ok? Háganle un print allí de pantalla. Y para borrar archivos es rm y el nombre del archivo, ¿ok? Eso lo pueden hacer. Eso con respecto a eso. Otro punto que se me escapaba. Bueno, otras opciones super cool también que ustedes pueden hacer, por ejemplo, cuando ustedes tienen un archivo, ya que estamos hablando en el tema de desarrollo de software, si usted, por lo general usamos Visual Studio Code o otra terminal, otro entorno de línea de consola de comando, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo lo quiero abrir directamente, existen comandos para hacerlo, para hacer esa terminal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si vamos a crear la misma carpeta que teníamos, mkdir prueba, y dentro de esa carpeta vamos a suponer, vamos a entrar a esa carpeta, cd, ahí ya yo estoy dentro de prueba, ¿ok? Y vamos a crear touch, y vamos a llamarlo index.c.py para que sea Python, ¿ok? Entonces ahí le damos enter y si yo listo, fíjense que aquí ya yo tengo ese archivo que es el index.py. Ahora, ya, estamos hablando que estamos estudiando programación, ¿no? Ya yo tengo el archivo allí, pero ya yo quiero trabajar ese archivo, yo quiero colocar código en ese archivo. ¿Cómo hago? Necesito abrir el Visual Studio Code, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, estando dentro de la misma terminal de comandos, yo lo puedo ejecutar. Existe un comando que es code.
Enter, y eso me va a abrir ese archivo, esa carpeta y ese archivo en particular dentro del Visual Studio Code, como lo están viendo acá. Fíjense que estamos dentro de prueba, este archivo de index.html, ¿ok? Entonces yo puedo colocar mi línea de código, ¿ok? Y ya puedo ejecutarlo, ¿no? Entonces de esa forma, con code. Ya ustedes pueden abrir ese proyecto dentro del Visual Studio Code, ¿ok? Y esos son los comandos básicos, chicos, que ustedes tienen que saber. Entonces, como a modo de resumen, vimos un punto súper importante que es el tema del directorio raíz. Como resumen, con PWD, yo veo dónde estoy posicionado. Yo estoy posicionado en user Jorman Eduardo Amado Carrera, que es mi user, ese es mi home, ¿ok? Pero si yo me quiero ir al directorio raíz de todo, donde parte todo, ¿ok? Yo lo que tengo que dar es un slash. Le doy enter, y si yo doy ls para listar todo lo que yo tengo dentro de cualquier archivo o dentro de cualquier carpeta, yo doy ls para listar lo que yo tengo dentro de esa raíz. Fíjense que allí me salen todos los archivos que yo tengo dentro de esa carpeta, que es mi directorio raíz, de donde parte todo. Ahora, voy a entrar de nuevo a donde yo estaba, a mi home. Obviamente eso está dentro de un usuario, porque yo tengo un usuario dentro de la computadora. Entonces yo doy cd user, porque con cd yo me voy moviendo a las carpetas, como les había mostrado. Y si yo listo, ahí está mi usuario. Ahora yo quiero entrar a ese usuario, bueno, cd, que es para yo ingresar a esa carpeta, Jorman, ok, el tabulador para completar, y ahí vuelvo a mi home. Entonces cd para yo ir avanzando dentro de las carpetas a las que yo quiero entrar, y ls para listar. Y bueno, evidentemente, como les había comentado, tenemos otros comandos que son cd ... que es con el que yo me regreso, ok, me regreso a una posición. Fíjense que ahí yo vuelvo al user, donde está mi usuario, cd Jorman, ok. Y si vamos a suponer yo estoy muy avanzado dentro de todo mi directorio, dentro de toda mi ruta, ya yo estoy en el proyecto, pero quiero devolverme X cantidad de lugares a la carpeta donde yo estaba. Recuerden que ustedes pueden dar cd ... barra, me devuelvo una carpeta, otra carpeta más, barra, y si me quiero devolver a otra carpeta más atrás, le voy a dar ... y allí me va a devolver. O si yo directamente quiero devolverme, por ejemplo, si yo estoy en cd documents, pero yo sé que dentro de document está la carpeta de projects, me voy a project, y dentro de project yo sé que hay un proyecto que se llama tabulo, y yo le doy enter. Fíjense que yo estoy dentro de mi proyecto tablero, aquí está, tablero, pwd, para más específico saber dónde estoy, y ahí estoy. Estoy en tablero, dentro de project, de documentos, dentro de mi usuario. Si me quiero devolver a mi home, recuerden que tenemos dos, cd o cd virgulilla, y allí yo me devuelvo al home. ¿Ven? Y bueno, para crear archivos y para eliminar archivos, que recuerden que para crear un archivo es con touch y el nombre del archivo, y para eliminar el archivo es rm y el nombre del archivo, y para crear una carpeta es mkdir y el nombre de la carpeta, y para borrar una carpeta es rmdir y el nombre de la carpeta. Yo creo que con esto, chicos, para que ustedes se puedan mover dentro de sus directorios, está muchísimo más que claro. Ahora, esto es súper sencillo. Y con esto es la base. Esto ustedes lo van a usar a diario cuando ustedes comiencen a desarrollar sus proyectos, moverse en esta terminal. De esta forma es lo que siempre van a hacer. Entonces tienen que aprender esto. Ahora, esto es una Mac. ¿Qué pasa cuando vamos a usar un Windows con Windows Subsystem for Linux? Yo lo voy a ver acá. Esta imagen para mí me complicaba muchísimo cuando yo estaba comenzando. Estaba comenzando en programación. ¿Okay? Fíjense que acá está, cuando ustedes abren la terminal de Windows Subsystem for Linux, esa terminal les va a abrir Linux dentro
o sea, les va a abrir Linux, pero ustedes están en un entorno Windows, les va a abrir Linux. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando ustedes están configurando este sistema de Windows Subsystem for Linux, ustedes van a configurar un directorio home, que evidentemente en mi caso fue Jorman Eduardo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes inician esa terminal, ustedes van a querer caer directamente en esta terminal, en este directorio home. ¿Qué pasa? A mí me pasaba que cuando yo quería crear un nuevo proyecto, yo no lo quería crear dentro de Linux, yo lo quería crear dentro de Windows. ¿Por qué? Porque era más fácil para mí, cuando yo prendía la computadora, poder ver todas las carpetas que yo tenía dentro de Windows y no dentro de Linux. Yo la quería, usando la misma terminal, crear un proyecto, pero dentro de las carpetas de Windows. Y si yo listaba esto, por ejemplo, solamente veía mi home de Linux. Y yo no quería eso. A mí se me complicó eso porque a veces yo creaba proyectos dentro de Linux, pero luego cuando yo iba a verlo dentro de mis documentos, de mi escritorio en Windows, no lo veía. Entonces, ¿pero por qué no lo veo si lo acabo de crear en la terminal? Pero el tema es que en la terminal, cuando yo estoy creando proyectos en la terminal con Linux, los creo en Linux y no en Windows, estando yo usando Windows, ¿ok? Porque les repito, Windows Subsystem for Linux lo que hace es que te crea una terminal virtual encima de Windows trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a investigar cómo llegar a eso. Entonces me di cuenta que si yo le daba ls, ls listaba lo que yo tenía, y si yo me devolvía al home de eso, me listaba los mismos archivos que yo les había mostrado con una Mac. Entonces fíjense que aquí tenemos el home, el dev, el bot, la carpeta run, la carpeta tmp, la carpeta usr, bar, las mismas carpetas que tenemos, porque les recuerdo que eso está basado en Unix. Entonces, tanto allí como en una Mac se va a ver igual. El tema es que cuando yo, claro, en una Mac, la ventaja en una Mac es que como el entorno está hecho con Unix, todo está allí. Si yo creo una carpeta, automáticamente la voy a ver. En cambio, en Windows, si yo creo una carpeta o un proyecto en Windows Subsystem for Linux, cuando yo vaya al entorno gráfico de Windows no lo voy a ver, que era lo que yo quería. Entonces, si ustedes entran acá a esta carpeta, ustedes se devuelven al directorio de raíz. Cuando ustedes están en WSL, Windows Subsystem for Linux, allí ustedes van a ver un directorio que se llama MNT. Ustedes entran a ese directorio de MNT, yo aquí lo hice, yo aquí puse cd MNT, y cuando listo, ahí boom, ahí me aparece el directorio C y me aparece el directorio Windows Subsystem for Linux. Yo entro en mi directorio C, cd C, y lo listo, y boom, fíjense que ahí lo que yo tengo son todas mis carpetas de directorio raíz de Windows. Y si ustedes ven acá, claro, cada uno tendrá el nombre en particular que le haya puesto a su usuario dentro de la computadora. Yo le puse Jorma. Entonces, claro, ahí está. Si yo le doy cd Jorma, entro a Jorman y lo listo. Y ahí está todo mi directorio. Ahí están mis documentos, mis descargas. Y ahí podía yo crear mis carpetas, mis proyectos dentro de documentos, de manera de que cuando yo gráficamente fuera mis documentos en Windows, lo pudiera ver. Y no estaba creado en Linux. Usando la terminal de Linux. Espero que me entiendan. O sea, usando la terminal de Linux, yo creaba un archivo que estaba en el directorio de Windows. Eso era lo que yo quería. Entonces lo logré de esa forma. Aquí está la ruta. La carpeta del directorio raíz se llama MNT. Allí se le va a dedicar el directorio C y el directorio Windows Subsystem for Linux, que es Linux. Luego de eso, ustedes allí van a listar el C, van a entrar a su usuario, y dentro de su usuario, que va a ser el nombre de cada uno de los que le hayan puesto, van a estar todos sus directorios, documentos, imágenes, lo que ustedes ven dentro de mi PC, digámoslo así. Y si se devuelven, o sea, si ustedes le van a dar otra vez a la raíz, ustedes, como les acabo de explicar, o le dan cd punto punto, cd punto punto, cd punto punto o cd, y se devuelven a toda la raíz, y luego le dan slash, van a volver a caer a este directorio que acá. Y luego ahí ustedes se van a meter en MNT, ahora en vez de dar en C, sino que en el dado caso de que se quieran ir a Linux, ustedes le dan, en vez de seleccionar la carpeta C, se van a WSL, o sea, aquí cambiaría de CDC a CD, WSL, y allí caerían directamente al principio que está acá. Entonces, eso a mí
me complicaba muchísimo cuando yo estaba comenzando, porque yo decía, oye, o sea, yo estoy trabajando en mi terminal en Linux, pero yo quiero crear mis proyectos en Windows, pero yo lo quiero crear desde la terminal, yo no lo quiero crear así aparte, porque entonces, ¿qué sentido tiene tener Windows Subsystem for Linux en Windows? No tiene sentido. Esa es la forma. Ustedes tenían que irse a la raíz, la carpeta se llama MNT y ustedes aquí ven las dos distribuciones. Ven el C, que es el de Windows, y ustedes por allí pueden comenzar a navegar, o Windows Subsystem for Linux y por allí pueden comenzar a navegar. Entonces, el quiebre de un lado o al otro está en esta carpeta, MNT. Y eso, chicos, era lo que les tenía preparado para el día de hoy, para que ustedes entendieran un poco más de cómo trabajar con la terminal de comandos. Estos son los básicos, los comandos básicos que ustedes van a usar todos los días. Y a raíz de aquí, ya la próxima semana vamos a comenzar a entrar un poco más con el tema de HTML, cómo está estructurado de forma muy básica, ¿ok? Y vamos a ir haciendo cositas interesantes. Un beso, se les quiere muchísimo, que tengan un muy feliz fin de semana, se les quiere y nos vemos el próximo viernes. Espero que este contenido les haya gustado, compártanlo y háganlo llegar a sus amigos, a sus conocidos, a las personas que ustedes consideren que este contenido les pueda ser de utilidad. Chao, hasta luego. No, o sea, se supone que esto